controles, es que vamos a empezar esta primera conversación. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Riveros, él es asesor científico de Oceana. Es una institución que está directamente dedicada a observar el mar, los océanos. Y con él queremos hablar sobre esta noticia. Ya estaríamos dentro del fenómeno del niño costero. Eso es una declaración del CENAMI y habría que ver implica eso para la gente común y silvestre, además del interior del país que está sufriendo estos embates como aludes y otros fenómenos particulares. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Exactamente, ¿qué implica que ahora hayamos reconocido que estamos en medio del niño costero? Eso, en lo práctico, ¿qué significa? En lo práctico significa que hemos alcanzado un umbral de temperatura que se ha mantenido por un determinado tiempo. Normalmente las condiciones del niño costero se determinan principalmente cuando ya ha pasado 6 semanas con una temperatura por encima del promedio, en este caso casi 3 grados centígrados, por encima del promedio histórico. Y esta decisión se toma a partir de un colectivo que incluye el CENAMI, el INMARPE, Capitanía, etcétera. Son varias autoridades que toman una decisión de manera conjunta. Ahora bien, el día de hoy lo que han anunciado es que efectivamente estamos en un niño costero que se mantiene en una magnitud débil a moderada, pero que podría también convertirse en algo más grave en las próximas semanas. Hay una ventana de tiempo alrededor de la quincena de abril que tiene que ver con el cambio de estación, con la entrada del otoño, que podría traer consecuencias positivas para nosotros en el sentido de reducir el impacto del niño, porque supuestamente empieza a enfriar un poco el ambiente, pero por otro lado también sabemos de que están llegando ondas cálidas a través del océano. Entonces la previsión, precisamente el ENFEN dice, vamos a tener calentamiento por lo menos hasta junio o julio, pero las condiciones climáticas, como este calentamiento del océano se asocie a precipitaciones más intensas, va a depender de cómo se comporta el clima en general. Hay una ventana de incertidumbre, si se quiere, en las próximas semanas. Claro, Juan Carlos, pero esto implica que probablemente el norte del Perú seguirá teniendo lluvias intensas con volúmenes no previstos, y en el caso de la costa más bien de Lima y alrededores, el mar se está calentando. Y todos tenemos la idea, digamos, más o menos fantástica de que vamos a estar como en el medio del Caribe, pero esto no es así. ¿Qué implica que nosotros tengamos aguas calientes, por ejemplo, desde el punto de vista de la fauna? ¿Qué especies se van a afectar en todo caso? A ver, si ponemos donde está Perú ahora y tiramos una línea imaginaria a la misma latitud, llegaríamos a las costas de Brasil. Vamos a ver que las costas de Brasil son tropicales, llenas de vegetación, etcétera. Pero a nosotros nos tocó la fortuna, y digo fortuna porque realmente nos trae mucha riqueza, que es la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría que corre de sur a norte, que trae aguas frías de origen subantártico, pero además que tiene la característica que tiene una capacidad de afloramiento de nutrientes. Es una corriente muy rica, con mucha biomasa, que básicamente se concentra o se expresa, por ejemplo, con la anchoveta, con los lobos marinos, con las aves guaneras, son grandes poblaciones de animales. Desgraciadamente, cuando hay niños, esta corriente se retrae, porque llega agua caliente por el norte, y van a comenzar a aparecer más especies de aguas cálidas, como los atunes, la samasa, el bonito, caballa, etcétera. Y además esto también causa problemas para la pesca industrial sobre todo, ¿no? Porque ahorita tenemos un problema serio. Detengámonos un minutito. Estas especies son lo que se conoce como pesca de consumo humano. Eso es una buena noticia. O sea, vamos a poder consumir más internamente pescados. O sea, va a haber mayor capacidad, por ejemplo, de alimentarnos del bonito, la caballa, lo que has dicho. En teoría sí, pero desgraciadamente hay que pensar que también hay otros factores de por medio. Por ejemplo, los desembarcaderos artesanales, no todos tienen agua corriente, no todos tienen electricidad, no todos pueden garantizar una cadena de frío. Entonces, tenemos que asegurar de que ese pescado, que va a haber más pescado obviamente, llegue en buenas condiciones a las mesas, a los hogares. Ya, pero esto podríamos mejorarlo en los siguientes meses, o sea, el Ministerio de Producción nos debe estar viendo, porque en efecto, todas estas especies son típicas para consumo humano y podrían elevar, al menos una buena noticia, el nivel de alimentación en nuestra población. En principio, la pesca artesanal es bien elástica. Los pescadores artesanales tienen la capacidad de cambiar de aparejos, de hacer faenas un poco más largas o en otras áreas, entonces pueden aprovechar muy bien estos recursos. Incluso podríamos tener más langostinos, más langostas, otros animales que son más tropicales. Pero se tiene que garantizar la cadena de suministro. Y eso significa trabajar en mejorar los puertos, los lugares de desembarco, asegurar que haya electricidad todo el día. Y finalmente el gran problema que tenemos cuando hay estos eventos desastrosos es la continuidad de la carretera.
O sea, porque el pescado llega a Lima por carretera, básicamente. Entonces, el transporte tiene que asegurarse una cadena de frío, Claro. frigorífico, etcétera. Entonces, sí se puede hacer y se está haciendo, según entiendo. O sea, hay una pero hay que hacerlo oportunidad rápido. ahí que podríamos aprovechar si es Sí, que se dan estas condiciones que has mencionado. Por ejemplo, desde el punto de vista alimentario, podríamos aprovechar y consumir más de estas especies. absolutamente, sí. Ahora, desde el punto de vista más bien de lo negativo, la temperatura ambiental que estamos sufriendo últimamente en Lima, el calor, este sofoco, ¿se va a incrementar? ¿Cómo se va a producir Se en los espera meses que que vienen? tengamos un otoño relativamente más caliente y dependiendo cómo evolucione, hoy en día ya es casi una bola de cristal, aunque muchos científicos coinciden que va a aumentar, lo más probable es que algunas especies sufran más que otras, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa que el sistema de afloramiento, nuestro sistema marino, se basa en la anchoveta. Es un pescadito chiquito, vive 3 años, se reproduce muy rápidamente, crece, sostiene una pesquería industrial muy importante. Es la pesquería industrial más grande del mundo, Claro. literalmente, pero además es la base de la alimentación de los pingüinos, de los lobos marinos, de las aves guaneras, de muchas especies. Entonces, cuando no hay anchoveta, todo el sistema comienza a colapsar, literalmente. Entonces, se producen abandonos de nidos, los padres no pueden alimentar a sus crías, hay mortandad, y hemos tenido episodios de mortandad muy intensas en niños anteriores, en el 82, 83, De estas 97, otras 98. especies. Sí, generalmente lo que más sufre es la fauna mayor, la fauna que podemos decir los vertebrados, ¿no? Aves y mamíferos. Lo que son peces tienen la capacidad de alejarse. Ya. O sea, están debajo del agua y se mueven hacia agua más fría. Entonces hay migraciones, hay movimientos, desplazamientos. Sin embargo, hay grupos que no pueden moverse. Por ejemplo, las algas marinas, las praderas de algas marinas que tenemos, por ejemplo, en Paracas, en Arequipa, Tacna, si llega a extenderse este problema, podrían ser afectadas. Y en esas zonas de algas marinas son las zonas donde se reproducen los peces que luego nos alimentan. O sea, la chita, los camotillos, Claro. todos los demás especies que Pero en todo caso, digamos que algunas especies van a desaparecer y aparecerán otras, Sí, y ahí lo que hay sí, que hacer es mejorar ese tipo de consumo, considerando las condiciones Claro. que has definido. Ahora, y en el norte del Perú, las lluvias, ¿se van a mantener así de torrentosas? ¿Qué va a pasar? Lo último que se sabe, de acuerdo al CENAMI precisamente, es que hay lluvias previstas en las próximas 2 semanas de manera relativamente intensa. Es lo que básicamente dice el ENFEN. Y para eso, en esos casos básicamente son temas de prever, a mejorar la prevención. Obras de ingeniería a esta altura del partido ya no se pueden hacer. No tendría sentido hacerlo, simplemente hay que tener los mecanismos para poder sobrellevar estas lluvias en las próximas semanas o meses inclusive. Y en cierto sentido también tener en cuenta que es posible, hay una alta probabilidad que el próximo año tengamos un evento del niño ya más grande, el que llaman el niño ecuatorial, que sería el calentamiento del Pacífico Central. Y que si bien podría afectarnos en mayor o menor medida, casi siempre tiene un efecto colateral en las economías de la región. Por ejemplo, hay problemas con la producción de alimentos en la India, en China, Claro. pueden haber sequías intensas en los Andes o en la Amazonía. Entonces, ese tipo de conexiones o teleconexiones son relativamente críticas, que aunque no parezca que nos afectan directamente, sí podrían tener implicaciones en nuestra economía y nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Ahora, como usuarios, como ciudadanos del litoral del Perú, vamos a tener un verano prolongado. O sea, eso implica que podemos ir a las playas, nos podemos bañar, o hay que tener algún tipo de medida de cuidado. Por ejemplo, ¿no? Algunas personas han empezado a ver algunas especies que podrían denominarse riesgosas. ¿Qué medidas debemos tener con el uso o el disfrute del mar? El principal problema cuando hay esos eventos es el monitoreo de lo que se llaman las formaciones algales nocivas. Ya. Ahora le llamamos aguaje o marea roja. Entonces, básicamente lo que sucede es que las especies animales y vegetales, simplemente en el mar, cuando hay demasiado calor, muchas de ellas mueren. Y cuando mueren, liberan sustancias tóxicas. Ya. Y esas sustancias tóxicas a su vez matan a otras y generalmente se produce una gran mortandad. Entonces ocurren 2 fenómenos muy singulares. Uno es la varazón de peces, Ya. que es recomendable, por ejemplo, si se encuentran peces varados, bueno, nosotros acostumbramos, siempre hay un pez muerto que está fresco, se está moviendo, nos lo llevaríamos para la casa, pero evitemos eso, evitemos el riesgo de exponernos a la posible intoxicación con este tipo de animales.
Y el otro tema que hay son las migraciones de malaguas, de estas medusas, que generalmente son tóxicas. Cuando empieza el niño, cuando los aguas son más calientes, proliferan. Entonces es esperar que tengamos episodios de este tipo de cosas. Entonces, y cuando se produce la presencia de este tipo de cuerpos ahí en el mar, todos estamos felices, nos estamos metiendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que salir? ¿Hay que evitarlas? Hay que salir, hay que evitar el contacto, básicamente, que nuestras mascotas, que siempre deben estar bajo vigilancia, no se acerquen, no interactúen con ellas. No es raro ver personas que van con su perrito y el perrito se acerca a chismear. O a veces también el tema que tuvimos con la gripe aviar hace poco, que hay bastantes riesgos. La gripe aviar no se ha ido, ahorita está en Chile y los animales los están migrando de vuelta hacia acá. Entonces, podemos aprovechar el verano, podemos vivir un ambiente tranquilo, pero hay que estar alertas. No estamos viviendo hace 30 años cuando todo era paz y tranquilidad. En realidad estamos viviendo un ecosistemas alterados, con muchas amenazas, entre comillas, que van a depender de nosotros simplemente estar tanto, informarnos, alertar a las autoridades si vemos animales moribundos. Entonces, es importante estar informados e informar, ¿no? Y el calor, ¿cómo afecta el oleaje? O sea, vamos a ver oleaje mayor, menor, porque también la percepción es que hoy día el agua está caliente, ya no hay olas muy grandes y todos somos felices y, como digo, estamos en el Caribe. Pero ¿qué va a pasar con el oleaje? El oleaje depende principalmente del viento. O sea, y generalmente cuando el agua está más caliente tienden a haber vientos más intensos. Entonces, en nuestras costas realmente no esperaríamos tener maretazos, pero sí es posible y está reconocido que en los mares tropicales las situaciones son de mayor riesgo. Entonces sí se podrían esperar algún tipo de alteraciones en el perfil costero, en la zona de Trujillo, Lambayeque, Piura y Tumbes, ¿no? Donde sí hay un mayor desarrollo, mayor temperatura. Además, ¿eso implica, por ejemplo, que puedan haber, no sé, desbordes o no vamos a llegar a ese nivel de cosas? No tanto como desbordes, lo que podemos ya que estamos con tantas desgracias climáticas, mejor nos vamos preparando. No hay que ponernos tan trágicos todavía. Creo que en términos de prevención lo que tenemos que tener en presente siempre es que el mar es el evento es un elemento de la naturaleza que tenemos que respetar sobre todo. O sea, uno no puede poner a hacer una casa al costado del mar porque se ve bonita, sin expectativa que en 2, 3, 4 años el mar se decida tomarla porque era su lugar original. Los riesgos son básicamente para la navegación, para los botes, para los pescadores que salen a hacer faenas de pesca. Hay un mayor riesgo, el mar más inestable en general. Pero además en los muelles hay que tener cuidado con el maretazo, con los oleajes. De ahí a tener, digamos, episodios de inundaciones, tormentas, es muy poco probable, pero no es imposible. Ok, para cerrar, Juan Carlos, creo que habíamos traído una imagen, no sé si la podemos compartir brevemente para ver cómo es que se encuentra ¿la podemos ver ahora o no? Pero en todo caso, lo que estábamos imaginando, eso es, ¿no? Esta imagen, ahí lo que podemos observar. Esto es en tiempo real. La temperatura del mar en este momento está oscilando entre 23 grados, llega a estar en 25 en Piura. No discrimina muy bien los colores, pero en realidad la zona alta entre Piura y Chiclayo, tirando para Tumbes, hoy en día tenemos casi 29 grados centígrados en el mar. Y esto es casi 3 grados más que el promedio histórico para esta región. Eso hace que el mar, al estar más caliente, genere más humedad, y esa humedad, si encuentra la oportunidad de acoplarse a nivel atmosférico, va a hacer que llueva en alguna parte. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como tener una olla de agua que está hirviendo. Y alguien sopla. Y está saliendo vapor. Y ese vapor sale y tiene que caer en alguna parte. Con suerte, parte del vapor va a caer en el mar. Con suerte, parte del vapor se va a disipar hacia el norte. Pero también es probable, y lo que hemos visto en las primeras semanas del mes pasado y de este mes inclusive, ha sido grandes lluvias intensas precisamente por eso, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu presencia. En verdad han sido muy interesantes los comentarios y los apuntes que nos has dado. Yo creo que lo importante va a ser que vamos a tener más especies marinas cercanas.